Hoy ha dejado un importante impacto esta noticia que si bien pues se esperaba, lo comentado ayer por Lucía Topolansky, pues la realidad es que es una noticia que por más esperada que esta fuera, no dejó de causar dolor y conmoción en el país y en la región latinoamericana. Hoy nos hemos dado a la tarea en esta cobertura especial de pasearnos por voces autorizadas, personas que estuvieron cerca en todos los sentidos del expresidente Pepe Mujica. Uno de ellos es un amigo, ¿sí? De la guerrilla, Marcelo Estefanel, quien es escritor y tuvo la oportunidad de conocer a Pepe Mujica de cerca. Marcelo, por cortesía, le voy a decir buena noche. Entiendo la noticia de hoy. ¿Usted cómo se encuentra? Y buenas noches, primero que nada, un gusto compartir este espacio con ustedes. Y estoy muy triste. Sí, la situación es así. A América Latina hoy resiente la partida física de un expresidente que supo Sí. con el accionar, pues tener coherencia en lo que él pregonaba. ¿Usted qué nos puede Esa es la compartir? gran, ese es el mejor adjetivo que puedes adjudicarle, la coherencia. Sí, señor. ¿Usted qué nos puede Y, compartir? y mira, yo lo conocí cuando yo tenía 20 años y él tenía 35 años. Este, yo le decía al viejo ya desde entonces porque tenía canas prematuras. Y él me decía gurí, que es la típica expresión de acá para un joven, para un chiquilín, ¿no? Sí, Este, y bueno, lo conocí en la época de la guerrilla, compartimos militancia. Y en la época dura, el 72, cuando empezó a configurarse la derrota de la guerrilla, pasamos a monte muchas noches de ese invierno del 72. Este, y él fue capturado un poco antes que yo, y luego en mi captura me lo encontré también en el mismo cuartel. Y bueno, y ahí estuvimos intercambiando algunos mensajes, pero a su vez fue duro porque fue la época de la tortura. Y después estuvimos juntos en el penal y después a él lo llevaron con otros compañeros, eran 9 en total, como rehenes. Y ahí anduvo 11 años que dejé de verlo, él andaba trillando por cuarteles, en celdas inhumanas, pozos. sí. Y bueno, y nos volvemos a encontrar el día antes de la libertad, cuando salimos los últimos presos políticos en el año 85, en marzo del 85, y ahí nos podemos dar un abrazo. Y ahí compartimos juntos una conferencia de prensa que fue histórica en su momento, el 14 de marzo, en el convento de los hermanos franciscanos. Ahí estaba toda la prensa nacional y extranjera y anunciamos que abandonamos la lucha armada y nos íbamos a dedicar a la política legalmente, ¿no? Siguiendo todas las reglas de la democracia liberal. Y bueno, ahí empezó un proceso muy largo, muy complejo, pero a su vez muy entusiasta, que termina con la presidencia de Pepe, electo presidente por una amplia mayoría en el 2009. Y bueno, y en todos esos años, si bien yo ya no militaba más porque me había dedicado enteramente al trabajo, estaba trabajando mucho, me dediqué a sistemas y a redes, dos por tres nos veíamos para conversar. Él era muy inquieto en los temas de ciencia y Sí. conocimiento, igual, y yo también. Entonces le regalaba libros que difundían cosas nuevas, ¿no? O lo iba a visitar a la chacra, que era para mí una especie de recreo en mi trabajo. Claro. Marcelo, Este, sí, le molesto. Usted que tuvo la oportunidad de conversar con él como amigo, sí. entre las amistades uno siempre habla de los miedos. ¿Cuál cree usted que haya sido un miedo que haya tenido el expresidente Pepe Mujica? Él a lo que más le temía era la división, ¿eh? Y a la disgregación social y a la disgregación política de América Latina. Su obsesión era siempre la unidad, y la integración de América Latina. Y estaba convencido, que en eso siempre lo compartíamos, que la forma de consolidar la democracia como organización política está en la educación, ¿no? Y en el conocimiento. Nosotros tuvimos un gran maestro que fundó la escuela laica gratuita y obligatoria a fin del siglo XIX, que se llamó José Pedro Varela,
que permitió que el Uruguay en el 1920 fuera un país muy avanzado, porque apostó a la educación, ¿no? Y gratuita, laica y obligatoria. Eso a veces entra en crisis, por supuesto, por las crisis económicas, pero yo le decía que ahora había que apostar a la educación digital. Yo siempre, como siempre estuve en redes, fui el primero junto a otro compañero que se llama Miguel Bresner, que fue el que fundó el Plan Ceibal acá en Uruguay, una computadora por niños, a explicarle que el conocimiento hoy estaba a través de las redes y a través de Internet. Y bueno, él era entusiasta, pero él mismo se reconocía como muy torpe en el uso de la tecnología. Claro. Pero bueno, en fin, creo que a eso nomás le tenía miedo. Y su obsesión siempre fue que esa chacra y el terreno de enfrente a su chacra se convirtiera en una escuela agrícola, ¿no? Y tratar de recuperar a todos los niños que no tenían posibilidades de educación, porque él vive en un barrio muy extendido y donde la pobreza a veces es muy aguda, ¿no? Marcelo, Y lo logró. ¿cree usted que existe la posibilidad de que otro presidente, otro líder en este momento en América Latina pueda repetir lo que hizo Pepe Mujica? Por ejemplo, vivir de esa manera austera, alejado de todo, en su chacra de la vida, sin este protocolo presidencial. ¿Por qué lo cree? Yo creo que es difícil en las circunstancias que están en otros países, ¿no? Uruguay es un país muy pequeño, con una larga tradición de convivencia, ¿no? Pepe era presidente y íbamos a comer a un bar que estaba enfrente a mi trabajo y me mandaba a llamar por el mozo para charlar un rato y yo le decía, Pepe, ¿y tu custodia? ¿Yo para qué quiero custodia? Bueno, eso es muy difícil. Imagínate, Lula no puede andar en Brasil así, Claro, ¿no? sí, sí. O supongo que Petro en Colombia tampoco, ¿no? No sé, quizás sí puede haber presidentes que sigan más o menos su trayectoria desde el punto de vista político, ¿no? Y de conducta, pero siempre hay realidades muy disímiles, ¿no? Que Claro. impiden a veces que uno pueda realizar todos sus sueños, ¿no? Marcelo, ¿cómo va a recordar usted a su amigo? Y yo le voy a recordar políticamente como el presidente más republicano que ha tenido el Uruguay, Bien. ¿no? Porque fue de los pocos presidentes que siempre respetó la independencia de los tres poderes, ¿no? Y donde siempre sostuvo que él decía, medio a lo paisano, naides es más que naides, ¿no? Nadie es más que nadie. Así lo quiero recordar. Y siempre tendiendo puentes a la integración de Latinoamérica. Marcelo Estefanel, sin duda alguna ha sido un gusto poder conversar con usted en una jornada, en una conversación que se ha hecho amena, en una noticia triste por lo que le correspondía a él. Hacía unos días nada más, hubiese cumplido 20 años, el 20 de mayo habría cumplido sus 90 años. 90 años, exactamente. Sí, sí. Pero bueno, la vida Pero lo bueno, quiso distinto. muchas gracias por la invitación a compartir este espacio y le mando un abrazo a A todos. usted, Marcelo, buenas noches. Buenas noches.